Bien, jóvenes, bienvenidos a esta tarde 19 de abril del 2021. Vamos a comenzar hoy a hablar de hongos, como me decía ahí Victoria y algunos de los compañeros y compañeras. No se acuerdan mucho de esto, así que por favor, si hay alguna duda, interrumpen, ponen su micrófono. Por favor, no pierdan el miedo. Ya, voy a comenzar a hablar de los hongos. Estos hongos son organismos eucariotas, igual que nosotros, se parecen muchísimo a nosotros. De hecho, ahí podemos ver una levadura, como por ejemplo Cándida, que produce candidiasis vaginales complicadísimas algunas veces, y también podemos ver a un hongo, que es una seta, que es el carpóforo o cuerpo fructífero, también llamado cayampa, ¿cierto? En el campo le dicen los campesinos, ahí salen a buscar los digüeños, bueno, ahí están los carpóforos. Todos estos son hongos, tanto microscópicos como macroscópicos. Yo siempre les cuento un poco qué es lo que se espera de la clase, qué se espera del alumno, profesor, qué es lo que usted espera de mí, de esta clase, profesor. Pero qué buena pregunta, le contesto inmediatamente. Mire, esta clase está enmarcada dentro de una clase bastante más amplia, de una unidad amplia, pero para los efectos de la clase queremos aprender características generales de hongos, estructura de hongos, vamos a ver hongos patógenos, cómo se controlan, principales mecanismos de transmisión o de infección. Vamos a ver algunas micosis sistémicas, superficiales y más profundas también. Y sobre todo vamos a ver el ciclo de vida. En la parte de la unidad 4 también aporta o tributa a esta clase porque ahí vamos a ver microbiología clínica. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, que vamos a aprender cómo se diagnostican las enfermedades por hongo, que son distintas a las enfermedades por bacterias, si bien a veces se asocian aquí para generar cuadros bastante complejos. ¿Ah? Vamos a ver relaciones hospedero-parásito, comunidades. De hecho, los hongos también forman biofilms y esto tiene una importancia clínica importantísima, ¿ok? Estos son, a grosso modo, digamos, los aprendizajes esperados. Y de aquí usted saca más o menos las preguntas que le vamos a hacer, ¿cierto? Ahora, esta fotografía, yo siempre empiezo mostrando esto porque los alumnos ven como muy lejano, porque como no tienen una relación con la parte de microbiología, de hongo, hace tiempo que lo vieron, algunos no lo ven desde el liceo, les digo, miren, esta fue una fotografía que ganó un concurso. ¿Pero y qué es lo que hay ahí, profesor? Esa es, la fotografía se llama ¿Qué esconde la mano de un niño? Tomaron la mano del niño y la pusieron ahí. ¿No? En la placa, esto es una placa de medio cultivo, y miren lo que crece. Crecen muchas cosas, entre ellas muchas levaduras, muchos hongos. ¿Qué les parece? Esos alargados son levaduras, generalmente que tienden a crecer así. Bueno, hay algunas bacterias que también crecen así, pero por ejemplo, estas que están acá, miren, esas que están como bien alargadas, estas son levaduras. Aquí hay hongo, hay muchas bacterias, pero también hay hongos, como los que vamos a ver en el laboratorio. Profesor, ¿y dónde estamos desde el punto de vista de la clasificación? Aquí estamos, en fungi, al lado de animales. Profesor, ¿y estamos en la misma ramita? O sea que los hongos son como nuestros primos chicos. Sí, pues, los hongos son eucariotas como nosotros. Y están súper cerca en la ramita del árbol de la vida. Este es el dominio Eucaria. Estos hongos existen hace más de 700 millones de años. Eh, Perdón, el primero que habló de ello fue Whittaker en 1969. Antes consideraba a los hongos dentro del grupo los protistas, pero luego se dieron cuenta que eran grupos polifiléticos, es decir, tenían orígenes distintos. Y como la taxonomía o clasificación actual quiere agrupar a los organismos según su parentesco evolutivo, hubo que rehacer todo. Entonces se dejaron al grupo de los protistas por un lado y al grupo de los hongos por otro. ¿Ok? Entonces, aquí es donde partimos. En esta parte de la ramita es la que vamos a ver ahora, ¿cierto? En clases anteriores hemos visto el dominio bacteria, diversidad en bacterias, hemos visto algunos grupos ahí, ¿cierto? De arqueas, en especial al grupo de las bacterias de Asgard, ¿cierto? Y ahora vamos a ver a fungi o hongos. Primero, partir diciendo que en el laboratorio rutinariamente a los alumnos se les contaminan las placas con hongo. Ahí tienen unos hongos que le crecen a los alumnos, miren, que estaban trabajando. ¿Por qué pasa eso, profesor? Porque no trabaja bien, pues no trabaja al lado del mechero, no sigue las instrucciones del profesor Guise. ¿Y qué pasa como resultado? Se le contaminan las plaquitas con hongos.
Claro, si estamos haciendo un práctico de bacteria, el hongo no tiene nada que hacer en la placa. ¿Y de dónde viene ese hongo, profesor? De una espora que cayó del aire, o de su caspa que cayó ahí, o de su piel. ¿Sí? Se conocen más de 100.000 tipos distintos que se han descrito, pero solo menos de 500 especies son patogénicas. Es decir, al igual que las bacterias, la mayoría de estos microorganismos son buenas personas, buena gente, como diría, parafraseando ahí al ex ministro Mañalich, ¿cierto? Son buena gente los hongos. Además que tienen unas funciones ecológicas muy, pero muy importantes. ¿Cuántos grupos se conocen, profesor? Bueno, se conocen 4 principales grupos. Bueno, la verdad es que se conocen más, pero esto es lo que se enseña canónicamente en clasificación. ¿Ah? Está el grupo Chytridiomycota, Zygomycota, Basidiomycota o Ascomycota. ¿Ah? ¿Ah? Y estos 4 grupos son los que representan a todos los hongos conocidos, incluso a los microscópicos. Ojo, que están dentro de esos mismos grupos. Por ejemplo, este es Penicillium, un Ascomycete. Aquí está Rhizopus, que está en el grupo del Zygomycete. Y esos hongos que crecen ahí en sus casas, en el jardín, a veces con la humedad, son Basidiomycetes, miren. Ahora, estos hongos se caracterizan porque son principalmente heterotróficos, con nutrición por absorción, y pueden reproducirse por una cantidad enorme de mecanismos de reproducción, tanto sexual como asexual, aunque en general les gusta el sexo a los hongos. Ahí vamos a ver unas cosas interesantes ahí. ¿Ah? De hecho, hay un capítulo de Bob Esponja donde todo fondo de bikini se enferma con una infección por hongo. De hecho, todo el pobre Bob Esponja y miren cómo salen las esporas por la boca, estaban todos fondos de bikini. Ahí en el restaurante estaban todos enfermos, hasta Calamardo se enfermó. ¿Qué es lo interesante de ese capítulo? Que todo esto se llamaba algo así como Fungus Among Us, que es como hongos entre nosotros, ¿cierto? Que Gary, que en ese momento estaba como castigado, lo tenían escondido ahí, era el controlador biológico del hongo, y él se comía el hongo. ¿Eh? Él era la solución. Interesante las ideas que están en estos monitos, porque, bueno, para mí no es raro, porque el creador de Bob Esponja, como ustedes saben, es un biólogo, es un biólogo marino, entonces se inspiró en un problema real, digamos. Profesor, ¿y fondo de bikini existe? Sí, pues existe. De hecho, Bio Chile publicó hace un tiempo atrás el atolón Bikini, el oscuro pasado del verdadero fondo de bikini, hogar de la entrañable Bob Esponja. ¿Y dónde queda eso, profesor? Bueno, eso queda cerca de las Islas Marshall, en el Pacífico, que son unas islas que tiene Estados Unidos que usó en algún momento para hacer pruebas nucleares, pruebas de sus armas nucleares. Después de la Guerra Mundial, acuérdense, empezó la Guerra Fría, y ahí fue donde se probaron, pero muchas veces, armas nucleares. Y una de ellas fue la bomba H, la bomba de hidrógeno, que hizo desaparecer, estos son archipiélagos ahí, y hizo desaparecer varias islas, y destruyó el coral y todas esas cosas que hoy día serían imperdonables, digamos, bueno, la hizo en ese momento. Y Stephen Helderberg, que es como bueno, que es Steven Helderberg, que es el creador, digamos, de estos monitos, que es un biólogo, trató de hacer esto como una crítica, digamos, a lo que está haciendo su país en el Pacífico, destruyendo estos recursos, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, están asociados a todos los aspectos, digamos. ¿Okay? Ese era como el dato freak de la clase. Miren, estos hongos son entonces quimioorganotróficos, es decir, se alimentan solo a partir de materia orgánica preformada. ¿Por qué? Porque no tienen pigmento fotosintético. Los hongos no hacen fotosíntesis. Tienden más bien a desarrollarse como saprófitos. ¿Qué significa eso, profesor? Saprófitos que viven saproficando, usando la materia orgánica, que es trabajo de otros organismos. ¿Ah? Por eso se habla de repente que algunos políticos son saprófitos, porque llegan ahí a saprofitar, digamos, a utilizar recursos que son de otros. Se usan a veces como sinónimo, digamos. ¿Qué es lo interesante? Que aquí usted ve la levadurita, que esto es un hongo microscópico, ¿ah? Está la levadura, y la levadura se produce por yemación, y cada vez que yema deja una cicatriz en su pared celular. Por lo tanto, contando, eso se ve en el microscopio electrónico, o sea, contando el número de cicatrices
yo le puedo decir cuántas veces la celulita ha sido mamá. ¿Qué les parece? Por lo tanto, aquí tienen una cicatriz de yemación que le queda a la madre, que es como una cicatriz de cesárea, digamos, ¿ah? Y también tienen una cicatriz en la célula hija, que es la cicatriz de nacimiento, ¿ah? Que es distinta, ¿ah? Y se va borrando con el tiempo, digamos, pero ahí está, ahí. ¿Las ven, cierto? Sí. Interesante esto, hongo, profesora. Sí, pues. Este es un resumen. En general, la mayoría de los hongos son aerobios. Algunos son microaerofílicos, del tipo levadura, y algunos pocos son anaeróbicos. Se han descubierto en el rumen de la oveja, que es un mundo aparte de todo esto, es un multiverso, como alguien me dijo alguna vez, porque el rumen, la microbiota que está en muchos animales es súper rica. Acuérdense que las vacas tienen como 3 estómagos, tienen un sistema digestivo súper complejo y ahí conviven con una cantidad enorme de microorganismos que les ayudan a digerir el pasto, pues ellos comen pasto nomás. La mayoría son termófilos, viven sobre los 52 grados Celsius. Ahora, esto es termófilo en el mundo de los hongos, que no es tanto. ¿Se acuerdan? El género Aquifex, por ejemplo, de bacterias, ahí en el dominio Bacteriae, aguantaban hasta 85, algunos viven a 100, más de 100 grados Celsius, es decir, agua hirviendo. O sea, el café que tengo ahora aquí está más caliente que eso. Y los termófilos en hongos en general son más bien medianos, 52 grados Celsius, ¿eh? Que igual es harto para nosotros, por ejemplo, ¿eh? Ahí vemos un grupo de estudiantes de la carrera que está sembrando unas muestras que ellos tienen que sacar de distintos lados. Los mandamos a que saquen muestras de oído, muestras de lengua, muestras de piel, etcétera, y luego las van sembrando. Y aquí pueden ver cómo les creció un hongo, miren. Ahora estos hongos son contaminantes, a veces vienen del aire, pero otras veces vienen de la piel de las personas. Pero profesor, tan grande que esto. Claro, porque crecen así, pues es lo que nosotros llamamos un peluche. Profesor, me creció un peluche. Claro, es un hongo filamentoso que se apodera de toda la placa, o estos hongos son, no, les gusta expandirse rápidamente. Y cuando lo miramos al microscopio, mira, vimos esto. Y aquí te presento los esporangios del hongo. Ahí está, mira, estas cabecitas que se ven aquí, mira, bueno, aquí no se ven en la placa a simple vista, se ven como un polvo, pero cuando hay más aumento se ven estos esporangios llenos de esporas. Y ahí está, el conidio, esto es un conidióforo. Aquí están los conidios. Están los conidios. ¿Qué les parece? Esto es un típico hongo, digamos, filamentoso, que genera hifas, obviamente. Del punto de vista de crecimiento, entonces los hongos se van a dividir en 3 grandes grupos, los que son levaduriformes, es decir, forma de blastoconidio o de célula nomás, unicelulares, y otros que son eh, hongos filamentosos, que corresponden a lo que se diría pluricelulares, aunque en esencia no son pluricelulares, porque lo que son cenocíticos, es decir, viven muchos núcleos dentro de un citoplasma común, digamos. ¿Okay? Ahí está, por ejemplo, nuestro amigo el Penicillium, y el Aspergillus. Y el otro son hongos dimórficos que en general crecen de una manera cuando están de vida libre, pero cuando están infectando a un paciente, por ejemplo, crecen de manera distinta. Oh, profesor, qué interesante. ¿Pero y por qué hacen eso? Bueno, porque hacen un switch morfológico. Ellos detectan cuando están en el ambiente, en un bosque, por ejemplo, pero también detectan cuando están en presencia de suero o de algún tejido humano y ahí empiezan a cambiar su forma de crecer y crecen como hifa. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque al crecer como hifa, aumentan sus capacidades de adherirse al epitelio oral, al epitelio vaginal o a los epitelios donde generan esta micosis, a la piel, por ejemplo. Por eso que son tan interesantes. Entonces tenemos estos 3 grupos solamente de acuerdo al tipo, de la manera en la que crecen, ¿eh? Ahora los hongos se conocen desde tiempos inmemoriales, de hecho han cambiado la historia. La famosa Agripina, que era la madre del emperador este que mandó a quemar Roma, de Nerón. Ella no encontró nada mejor que asesinar a su esposo, que era el senador o el emperador Claudio, y lo asesinó dándole
hongos venenosos. ¿Y para qué hizo su profesor? Para que subiera al trono su hijo, Nerón, pues, y todos sabemos las repercusiones que tiene Nerón en la historia. Por lo tanto, los hongos de alguna manera han estado ahí metidos, determinando el curso de la historia humana. ¿No? Aquí les presento la manita cesarea, que no hay que confundirla con la manita faloides, ¿eh? Que la manita faloides es absolutamente venenosa. De hecho, miren, aquí pueden verlo, esto lo tomé de un portal cualquiera, 24 horas informa, mujer muere en Concepción por consumo de hongos silvestres. La señora Magdalena murió a causa del consumo de hongos silvestres en Hualqui. Bonito Hualqui, lo conozco ahí en Concepción. Miren, ahí está, luego de recoger y cocinar amanita faloides. ¿Y cuál fue el problema que tuvo la señora María, profesor? Bueno, que le diagnosticaron gastroenteritis, sin embargo, empeoró muy rápido, llegó al hospital regional ahí de Concepción, tuvo una falla hepática, deshidratación severa, disfunción orgánica múltiple y murió. Y cuando se dieron cuenta de que lo que había pasado ya era muy tarde. Y la familia hicieron un llamado a la comunidad a tener mucha precaución con comer el conocido hongo de la muerte. Claro, porque hay gente que cree que todos los hongos son comestibles y no, pues señor, no todos los hongos son comestibles, algunos son súper tóxicos y generan estas amatoxinas. ¿Por qué? Porque son del grupo de las alfa-amanitinas, ¿no? O amanita faloides, que es el nombre del hongo, y las amatoxinas fueron descritas en este hongo. Miren qué tremenda molécula y qué tremendo... esto interactúa con la RNA polimerasa y con varias enzimas de la replicación, por lo tanto evita que las células se dividan. Ahí está la alfa y la beta amanitina, y fíjate que esta amanita faloide genera estas amatoxinas, que son moléculas complejísimas, que se acumulan en el hepatocito, mira, inhiben la RNA polimerasa 2, que es la que produce el RNA mensajero de todos los genes. Y que por lo tanto bloquea, ese signo menos ahí, bloquea la RNA polimerasa 2, bloquea la transcripción y produce necrosis, pues, síndrome hepatotóxico y muerte del paciente. ¿Y cómo se llama este proceso? Ahí está, se llama misetismo, que es la ingesta de hongos venenosos crudos o cocidos, generalmente porque se confunde por accidente con hongos comestibles. Bueno, aquí les dejo más o menos cuál es el tratamiento extra hospitalario que tienen que tener, digamos. Y el tratamiento hospitalario también, porque ¿cómo salvas a alguien que llega así a tu box de atención? Bueno, de partida hay que hacerle toda una sonda nasogástrica, aspiración, intensa reposición del líquido, monitorear todos los parámetros fundamentales del paciente, administrar silidina, que eh, son unos fármacos, pero que no van a solucionar el problema de fondo. Normalmente aquí hay que estar claro de que en 48 horas vas a presentar signos de destrucción del hígado por el efecto tóxico. Y eso significa que puede haber necesidad de un trasplante hepático, ¿no? En Chile hay pacientes que llevan años esperando un trasplante hepático. Si tú te comes un hongo y en 48 horas necesitas, ¿tú crees que te lo van a tener a ti? La respuesta es que no. Lo más probable es que si llega a ese nivel de toxicidad, te vas a morir. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario, menos ahora que estamos en pandemia, así que ojo con este tema. Voy a ir empezando en todas mis clases ya a poner algunas cosas que las van a ver mejor en otros cursos, que tienen que ver con tratamiento hospitalario, digamos, pero para que les quede más o menos claro la relación entre estos hongos, la microbiología de las enfermedades, en este caso el misetismo y el tratamiento que hay que hacer. ¿Ok? Ahora, la clasificación, ya les dije que según Whitaker los hongos pertenecen al reino fungi. Pero Alexopoulos fue el primero que habló de estos cuatro grupos: Chytridiomycota, Zygomycota, Comicota y Basidiomycota, desde 1996, pero eso ha cambiado mucho. Ya ha cambiado porque llegó la biología molecular en nuestra ayuda. Ahí están los grandes grupos, miren. A mí en Chytridiomycota me llaman la atención que aparecen estas características reproductivas clave que son flagelos móviles. Y esto se me antoja un espermatozoide, tiene, bueno, medio cabezón, pero igual, pues igual es que a mí se me antoja esto un espermatozoide. Miren, un hongo con esporas móviles.
Acá tenemos en el grupo de cigomicota, miren, cigosporangio, que son del estado sexual súper resistente. Entonces acá tiene una hifa apareamiento A, otra hifa de apareamiento alfa, que se juntan y hacen una estructura sexual para proteger a sus esporas hijitas. Súper interesante. Acá tenemos el saco del grupo de los ascomicota, por eso se llama ascomicota, tienen un saco que se llama asco. Pero profesor, ¿y por qué tiene 8 productos meióticos? ¿No son acaso 4 los productos meióticos? Sí, pues, pero es que hace una mitosis postmeiótica. Es decir, como la mitosis multiplica por 2, si tenéis 4, 4 por 2, 8, pues ahí están los 8 productos meióticos. Me preguntan eso los alumnos, entonces aprovecho de decirle al tiro. Los hongos son lo más diverso que hay. Aquí está el grupo de los Basidiomycota, el club Fungi, que debajo de este sombrerito, mira, está esa estructura que es un holobacidio con los 4 esporas, que a diferencia de Ascomycota, está en un basidio, por eso se llama Basidio mycete. Ahí están los 4 productos meióticos también. ¿Te fijas? Entonces, la diversidad de estructura es súper grande. Bueno, acá está lo mismo que ya les comenté con algunos ejemplos. Solo comentar que en Ascomycota y Basidio mycota están la mayoría de los hongos que nos interesan desde el punto de vista clínico. Y que los Basidio mycota pueden ser levadura u hongos filamentosos que se reproducen tanto sexual como asexualmente. Ellos son los que inventaron los sexos opuestos, aunque a mí no me gusta decir sexo opuesto, eso suena como a guerra de sexo y esa no es la idea. A mí me gusta decir sexo complementario. ¿Por qué? Porque eso es, en el fondo, en alguna parte de la evolución, estos hongos deciden que van a generar células de 2 tipos, una de tipo de apareamiento A y otra de tipo de apareamiento alfa, que van a ser complementarias y solo uniéndose entre ellas van a poder generar meiosis. ¿Y cómo le llamamos a eso? Procesos sexuales. Ahora, ya les comenté que los enfoques de clasificación en hongos van variando. La taxonomía en hongos causando las mucormicosis y entomoftoramicosis, dice este paper, y la nomenclatura de las enfermedades, perspectivas moleculares micológicas. Mico tiene que ver con hongo, eso lo inventaron los griegos. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, profesora, cuéntenos, profesor, de qué se trata esto. Mira, era la perspectiva antigua, digamos, ¿ok? La clasificación vieja, que eran 4 grupos que ya les nombré. Bueno, hoy en día lo que pasó es que el reino fungi se dividió en subreinos. Y ahí tenemos el subreino Dicaria, donde están nuestros amigos los ascomicota y los basidiomicota. Pero quedó otro montón de hongos que estaban en el grupo de las mucormicosis y hongos que producían psicomicosis en otros grupos distintos. Bueno, se mantuvo Chindridiomicota, pero aparecieron otros grupos nuevos, otros clados, otros grupos taxonómicos. Por ejemplo, en Glomeromicota quedaron la mayoría de los cigomicota. Profesor, ¿y eso por qué pasó? Bueno, porque se dieron cuenta, digamos, de que este viejo esquema no cumplía con una característica esencial de las nuevas normas de clasificación. ¿Y qué es lo que persigue la nueva clasificación taxonómica, profesor? Bueno, consigue que, o lo que quiere conseguir es que las relaciones que se van a generar ahí tienen que representar relaciones evolutivas. Y lo que pasó aquí, chiquillo, es que el grupo que estaba aquí en Zigomicota eran algunos que no tenían ninguna relación entre ellos, que claramente tenían DNA ribosomales muy distintos, que no eran de un origen monofilético, es decir, no tenían un ancestro común, por eso. ¿Ah? ¿Y qué pasó con muchos de los que estaban aquí? Quedaron en un subfilum. Ahí están los mucoromicotina, que están las mucormicosis, están los entomoftoramicotina. Entomo significa insecto, ¿ah? Aquí en este grupo están la mayoría de los hongos que enferman a insectos, que hay muchos, y se han ido buscando más porque son usados como biocontroladores biológicos. ¿Ok? Ya hay varios otros grupos. Ahora el autor de este paper, que es Chang dice, esto es un insertae sedis. ¿Y qué significa ese cultismo, profesor? Ese latinismo. Insertae sedis significa algo así como ubicación incierta, que es una manera de decir, no tengo ni idea dónde clasificar a estos otros que están, los voy a dejar mientras tanto en un subfilum. ¿Y por qué?
Porque los hongos son diversos, pues chiquillos, son súper variables, hay una cuestión complejísima acá. Entonces, miren, yo resumo todo esto en una frase de Cantinflas que dice, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Entonces, este enfoque B, la verdad es que deja muchas dudas, muchas preguntas desde el punto de vista de la clasificación. Pero es verdad, pues. Esa es la clave. Así que estamos cumpliendo un objetivo, digamos, ¿eh? Que es avanzar. Entonces, vuelvo a repetir, los hongos son un grupo muy, pero muy diverso. Ya, pregunta de prueba. Primer conejito de Pascua de la clase, ¿cuál de la siguiente alternativa no corresponde a una característica propia de los hongos? Vamos, ¿quién va? ¿Quién me dice quién va? Poseen mecanismos que les permiten reproducirse de forma asexual y sexual. A. Son organismos eucarióticos heterotróficos y con nutrición por absorción. Requieren de materia orgánica performada como fuente de energía, es decir, son quimioorganotróficos. O son un grupo homogéneo donde se hace posible definiciones precisas. Vamos, vamos. ¡Qué buena! Tengo muchas respuestas acá. Dice la D, la D, la D, la D. Todos dicen la D, ¿cierto? Ya veamos, pues veamos qué pasó ahora. Veamos qué pasó, veamos qué pasó. Bien, excelente. Se nota que están poniendo atención. Me gusta eso, me gusta eso. Claro, pues hemos dicho desde el comienzo de la clase, ¿cierto? Que es un grupo altamente diverso. Ya, súper bien. Bien, bien, chiquillos y chiquillas. Me gusta que se estén motivando con eso. Ahora, fíjense que estos hongos sirven también para hacer cosas ricas. ¿Alguien ha probado el queso Roqueforti? ¿El queso Camembert? ¿Han probado estos quesos, no? Bueno, les presento que son un manjar. Bueno, para ser honesto, y que no salga de aquí solamente entre nosotros, yo lo he probado y no le encuentro ni un brillo, ¿ah? Y el peor problema de todo es que son súper caros estos quesos, pues uno que está acostumbrado al Gouda laminado ahí. Yo he probado estos cuando me han invitado a catas de vino. Normalmente cuando estás haciendo catas de vino para cambiar el sabor te dan estos quesitos ricos. Pero la verdad es que yo lo encuentro muy malo. Sí, Krishna, yo lo encuentro muy malo. Exactamente, Darling. Pero ojo, ojo que aquí en materia de gusto no hay nada escrito. Esto se considera un manjar. Miren, ¿pueden ver eso blanquito que está ahí en el hongo? O sea, bueno, eso es el hongo, digamos. Eso blanco, de la hifas del hongo. Ah, y esas cosas negras que están acá son las hifas. Entonces les presento a Penicillium camemberti o Penicillium roqueforti, que le dan el nombre a los quesitos, ¿ok? Yo no tengo tan desarrollado mi paladar como para estos quesitos que son una exquisitez, según me han contado, ¿eh? Bueno, y el pan, pues chiquillos, Saccharomyces, han visto, han hecho pancito, hay que echarle una levadura, porque uno la activa, la pone así con agüita tibia, activa la levadurita y se la echa, que este rico pan. De hecho, me ha tocado estar bueno, en otros países, y Chile es el único país donde a nosotros nos gusta comer pan del día, po. Eso no ocurre en todos los países, ¿ah? Nosotros tenemos la buena o la mala costumbre de comer mucho pan. Sí, pues Javiera también, la cerveza, bien, bien, Javiera, bien. Exactamente, pues, Benja, el pan fresquito y bebida alcohólica. ¡Ah, ja, ja! Ahí está el vinito, pues. Estas son cepas de levadura que son hongos cerveceros, ¿ah? Una cervecita, ahí está, ponerse ahí con el calor del verano. Ahora está haciendo un poco frío, pero igual siempre hay una cervecita para los amigos que llegan ahí a hablar de microbiología los fines de semana, sobre todo a hacer sobremesa, ¿ah? Aquí les tengo un resumen de las distintas divisiones, ¿ah? Fíjense que tenemos los cuatro grandes grupos. Bueno, ya dijimos que sigomicota no existe, ¿ah? Ojo. Pero para los efectos de las pruebas vamos a seguir considerando estos cuatro. Lo que les comenté era solo para dejarles claro lo complejo que es trabajar en la clasificación de hongos, ¿ah? Y que tuvieran claro de que hay otros grupos taxonómicos nuevos a partir del análisis molecular. Entonces, aquí está la fase dicariótica. Miren, ¿se acuerdan que había un subfilum? Se dieron cuenta que eso era fundamental, porque diferenciaba a los grupos.
Por eso que en un subfilum Dicaria quedaron Ascomycota y Basidiomycota, que son los únicos dos dentro del grupo, dentro de los hongos que tienen una fase dicariótica. ¿Y qué significa eso, profesor? Que tienen dos núcleos en el mismo citoplasma. ¿Dos núcleos de organismos distintos? Sí, pues. Ya vamos a ver de dónde viene. También tenemos, bueno, tipos de esporangio, asco y basidio. ¿Ah? Y tenemos también septado y no septado. Aquí tenemos los septos, mira, ahí están los famosos septos y acá está el sin septo, miren. Entonces acá están algunas de las características más interesantes, digamos, de estos honguitos. ¿Qué me dice ahí? Ya vos, Krishna, cuando quiera ahí le tenemos su cervecita ahí. Unas personas modificaron levaduras para realizar cervezas patentadas, como la sí, pues. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de los microorganismos que tú usas, tú puedes patentar eso, digamos, porque de repente la chuntáis y justo hay una tipo que le da un buquete especial y tu cerveza tiene un valor agregado, obviamente. Hay mucha gente que trabaja en eso, probando nuevas cepas cerveceras. Sí, pues los hongos alucinógenos, sí, los alucinógenos son basidimicota, pues son hongos con sombrero, Benjamín. Por lo tanto, tengan en claro, digamos, estas características generales ahí. Les presento a las levaduras, en este caso las levaduras pueden ser asco o basidiomicota, miren, y ahí están las distintas partes, no se las voy a nombrar, esto ustedes lo conocen, pues chiquillo, ¿no? El núcleo, ahí está dividiéndose, mira el núcleo, ¿por qué? Porque está llamando, está generando una celulita hija, mira. Este es un tipo de reproducción asexual, ojo, pero también tenemos hongos filamentosos, y ahí están los septos que les contaba, mira, ahí está el septum, mira. Por eso te decía que aquí hay un continuo. Entonces, yo no sé si hablar de pluricelular, porque a un lado y al otro lado del septo, uno podría decir que son células distintas, pero tienen un continuo citoplasmático a través del poro septal. ¿Se dan cuenta cómo, o sea, esto que yo veo aquí como distintas células, no son distintas células porque están comunicadas entre ellas? Por eso se dice que los hongos, más que pluricelulares, son cenocíticos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos aprendiendo? ¿Se fijan? Ahora, toda la estructura del cuerpo o soma del hongo recibe el nombre de talo. ¿Ah? Y puede haber un talo reproductivo y un talo vegetativo, ¿no? Dependiendo, digamos, de las funciones que tienen esa estructura. De hecho, fíjense, esta es la parte de la puntita, esto es como un meristema, aquí llegan las vesículas, esto crece súper rápido, uno lo puede ver al microscopio incluso cómo crece, los hongos crecen súper rápido por la punta de la hifa, es como un meristemo, como la puntita de una raíz, a mí se me antoja eso. ¿Ah? Crece a 250 micrómetros por hora, eso es como mucho, eso es como un Ferrari, es como un cohete, digamos, dentro del mundo de la microbiología muy rápido, 250 micrones por hora, es una velocidad enorme para ellos. Esta parte aquí de la IFA tiene gran actividad bioquímica porque está creciendo, obviamente. Y esta es la estructura, miren. Tiene una membrana plasmática, luego una membrana de mananoproteína y tiene quitina también. Glucano, mananoproteína y estratos fibrilares. Como se podrán dar cuenta, esto es súper distinto a bacterias, o no se parece nada a bacterias. Aparte que tiene quitina, pues las bacterias no tienen quitina. ¿Ah? Y tienen quitosana algunos. ¿Se fijan? Y aquí está mejor explicado, mira. Ahí está la membrana, que entre paréntesis tiene ergosterol. Profesor, ¿y el ergosterol es como el colesterol? Sí, pues, solo que el colesterol solo está en humanos, en especial en los que comen mucha comida chatarra, ¿cierto? Y el ergosterol está en los hongos y le da ciertas propiedades a la membrana. Hay una serie de proteínas, la enzima beta-1,3-glucano sintasa que sintetiza estas cadenas de beta-1,3-glucano que van, ahí está el glucano, aquí está la quitina, mira, y acá están las mananoproteínas. Mira qué hermoso. Te presento a la pared del hongo. ¿Por qué es importante que aprendamos eso, profesor? Bueno, porque cuando usted en el curso de fármaco vea antifúngico, lógico, pues si usted va a tener enfermos con hongos, pues los va a tener que tratar. Adivine, polienos, como la nistatina, inhibe, destruye la membrana, mira. El polienos, como la anfotericina, se une aquí al ergosterol y genera un poro
porque es como un verdadero balazo que le ponen al hongo para que el hongo se muera. Tenemos otras equinocandinas que inhiben la síntesis de glucano. Tenemos los famosos azoles, el cotrimazol, el ketoconazol. ¿Dónde actúan esos azoles, profesor? Aquí, pues, en la síntesis de ergosterol. ¿Qué les parece? Por eso es muy importante aprender estructura, pues, chiquillos. Así que saquenle una foto mental a esta diapo, digamos, porque la vamos a necesitar después. Según la nutrición, los hongos ahora pueden que crecen en tejidos de organismos vivos. Los negros, ¿a dónde viven? En los muertos, animales muertos. Miren, la necrópolis del antiguo Egipto, que era la ciudad de los muertos, ¿no? Era como el cementerio. Y los necrotróficos, trófo es alimentarse, pues se alimentan de los cadáveres. De hecho, gracias a eso, los hongos cumplen importantes roles ecológicos en el liceo, en la descomponentes. Los hongos, pues se muere un ratoncito en el bosque. Imagínense si nadie llegara ahí, estaría lleno de ratones muertos el bosque, pues. ¿Y qué es lo que pasa? Se muere el ratoncito, llegan hongos, llegan bacterias, llegan descomponedores y los nutrientes del cadáver vuelven al suelo y luego las plantas vuelven a utilizarlo y luego hacen fotosíntesis y el nitrógeno y el fósforo de los cuerpecitos de los cadáveres de animalitos vuelven a la naturaleza y al ciclo sin fin del bosque en un ciclo sin fin. ¿De quién es esa? Ah, del Rey León, pues sí tiene mucha razón el Rey León, pues la canción. Esto es un ciclo sin fin, pues chiquillos. ¿Ah? Por eso que son tan importantes estos microorganismos. De hecho, algunos son patógenos, zootróficos normalmente son patógenos. Tenemos necrotróficos, por ejemplo, los que produce Tinia capitis. ¿Y qué hace ese hongo, profesor? Bueno, Tinia capitis es un hongo como Trichophyton, por ejemplo, que destruye la base del cabello, destruye los folículos pilosos, por eso que la gente queda peladita en esta zona, mira. Hay que tener cuidado con agarrarse eso, uno puede quedar peladito antes de tiempo. Obviamente que todas estas enfermedades dependen también del sistema inmune deteriorado del paciente, muchas veces. Ahora, yo siempre les digo a los alumnos, póngase en el siguiente ejercicio mental. Bob Esponja tiene un amigo que Estrella, ¿cierto? Que se llama como yo, Patricio Estrella. Usted haga cuenta ahora que tiene un amigo o amiga que es un hongo. Pero ¿cómo voy a imaginar eso? Pero sí, pues imagínese que es un hongo. Use su imaginación. Y usted lo llama y le dice, aló, Trichophyton. Oye, Trichophyton, te quiero invitar a comer porque sabéis que se abrió un restaurante nuevo ahí muy bueno. Ahí está el restaurante Start. Y lo invita a comer a su amigo ahí al... Entonces, fíjense que los hongos tienen distintas especializaciones alimenticias. Por ejemplo, si usted invitara al hongo Trichophyton, y Trichophyton, cuando llegara el mozo, ¿qué le va a pedir? ¿Qué creen ustedes? Miren lo que le gusta comer a Trichophyton. Po. Trichophyton le diría, mozo, venga, por favor, tráigame la uñita más cochina que encuentro, una ensalada de uñita, con todos los restos ese del raspado callo. ¡Oh! Eso me quiero comer, por favor, tráigamelo. Y Microsporum también, pues. Claro, porque estos son hongos queratinofílicos, les encanta comer queratina, que es uno de los principales componentes del estrato córneo, granuloso de la piel y de las uñitas, pues chiquillos. Por ejemplo, si invitaran a comer a Malacesia Furfur le diría al mozo, ya, Malacesia, pide nomás. Yo voy a comer un pollo con papas fritas, tú pide nomás. Y Malacesia le diría, mozo, por favor, tráigame un litro del líquido seborreico del atleta más sudado de la ciudad, por favor, por favor. Una sopita, me lo caliento un poquito para tomármelo calentito ahora que hace frío. Eso pediría Malacesia, pues chiquillo. Porque le gusta el lipofílico, le gustan los ácidos grasos, por eso que los deportistas a veces están expuestos a enfermedades por hongos. Osmofílico, aspergillus, digamos. Y miren,
si invitaran a alguna especie de tricosporon, ¿qué le dirían? Mozo, tráigame por favor 1 litro del pichí más fresco que tenga. Y de postre me trae una caquita de perro de preferencia, de la más rica que tenga. Por favor, coño que tengo hambre. Ya, me caché. ¿Dónde fui con este ejercicio mental, cierto? Que del cual se sacan varias conclusiones. Primero, que si tuviéramos amigos hongo, nos dejarían en vergüenza, porque ellos comen cosas muy, muy, muy raras, digamos, que nosotros no consideraríamos como alimento, pero ellos sí, pues ellos son de otro universo. ¿Ah? Y este universo de los fungi, digamos, comen cosas que a nosotros nos pueden parecer muy extrañas. De hecho, estos últimos son notablemente importantes para nosotros, porque ustedes van a tener cursos de gerontología, donde van a tener que estudiar pacientes que están postrados por distintas enfermedades. Imagínense un paciente postrado que no maneja bien su esfínter. Eso significa que va a tener ácido úrico, va a tener prendas de vestimenta interna humedecidas, mucho tiempo eventualmente. Por lo tanto, aquí la higiene y la limpieza va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque estos pacientes requieren, de hecho hay pacientes que tienen escaras regularmente, y estas exposiciones de tejidos queratinizados, ahí llegan los hongos, pues chiquillos. ¿Ah? Pacientes que no regulan esfínter, ahí llegan los hongos. Entonces, ojo con eso, porque esto tiene directa relación con la carrera. ¿Ok? Ahora, pónganse en este otro lugar. Te llama tu amigo, qué sé yo, Saccharomyces, y te dice, pucha, que estoy triste, mi tipo de apareamiento me dejó y se fueron todas las yemitas. Y ahora no me dejan ver a mis yemitas. Claro, pues, si los hongos tienen tipos de apareamiento complementarios, pues. ¿Ah? No tienen tribunales, por suerte no tienen tribunales de familia, porque los tribunales dejan la pura embarrada nomás. ¿Ah? Pero claro, tienen este tipo de relaciones. Entonces piénsenlo así, miren, ¿ah? Porque a veces es más fácil recordar estos procesos cuando lo piensan así. Entonces, estos hongos se pueden reproducir, ya lo dije, por mitosis, que es reproducción asexual, por yemitas, o, bueno, por fragmentación y un montón de conidio y otro un montón de cosas también asociados siempre a mitosis. Pero también se reproducen por meiosis, po, y eso es reproducción sexual, que requiere tipos de apareamiento complementario. De hecho, si uno tuviera que estudiar el origen biológico del sexo como proceso, tendría que ir a los hongos. De hecho, este paper que les dejé aquí, les dejé, chicos, pongan, está libre, pongan este nombre en internet y les va a salir el paper. Dice tetrapolar fungal mating types, sexes by the thousands, que se traduciría algo así como tipos de apareamiento fungal tetrapolares, sexos por los miles. ¿Y qué significa eso, profesor? Bueno, significa lo que dice ahí, pues. Significa sencillamente que ellos tienen múltiples sexos, tienen diversidad sexual asociada a la presencia de múltiples tipos de apareamiento. ¿Cuántos tipos de apareamiento efectivo tiene la especie humana? 2. ¿Cuántos tienen los hongos? Dentro de una misma especie pueden tener miles. Una vez, en la Chile, ¿ok? Hicieron bueno, estaban haciendo una reunión, una cosa que se llamaba algo así como, vamos a hablar de diversidad sexual. Y yo les dije, invítenme, si yo sé de hongos, y los más diversos sexualmente son los hongos. Y la verdad es que no les gustó mucho el comentario, porque ellos se referían a otra cosa. Pero, chiquillos, aquí entre nosotros, para que haya o se pueda hablar de sexo, tienen que haber un montón de principios, de procesos biológicos. Tiene que haber cariogamia, plasmogamia y meiosis, a lo menos. Si no hay eso, no se puede hablar de sexo. Entonces tengan cuidado con caer en trampita. Ojo que esto, yo no estoy hablando en nada. Aquí cada cual puede tener la orientación sexual que quiera. Eso tiene un absoluto derecho a tener lo que quiera, si aquí cada uno es libre. Pero en estricto rigor, cuando se habla de procesos sexuales, tienen que haber ciertas cosas que son básicas. ¿Ok? Por ejemplo, miren, acá tenemos reproducción asexual del hongo por yemación. Puede ser con idióforo, por fragmentación o con idiogénesis. ¿Ah?
como la Penicillium, por ejemplo, pero esto es reproducción asexual. ¿Ah? Esto es reproducción asexual. Aquí tenemos Rhizopus y Mucor que tienen esporas dentro de una estructura que era una columela, digamos, ¿cierto? Y hay un esporangio cerrado. Y hay otros que tienen estructuras asexuales o conidios asexuales externos, miren. Ahora, para que haya reproducción sexual en hongo, uno tiene que decir que tiene que haber meiosis, unión del núcleo. Y ahí hablas de la fase sexual, teleomórfica o fase perfecta. ¿Ah? De hecho, cuando tú no conoces la fase sexual de un hongo, tú dices es un hongo anamorfo o es una fase imperfecta, porque aún no se le conoce su fase perfecta, porque para los micólogos originarios había que encontrar el partner de apareamiento para definir una especie como perfecta. Si no se encontraba, ese partner era imperfecto. Entonces, también tenemos la fase asexual anamorfa o imperfecta, mira, que tiene mitosis. Y el holomorfo es el que se puede reproducir por los dos, y la mayoría de los hongos pueden elegir entre fase sexual por meiosis o fase asexual por mitosis. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Ahí está un resumen, pues. ¿De qué están hablando? Ya, con un cilantro queda. Se quedó pegada la Victoria ahí con los honguitos. ¡Qué educativo! ¿Qué cosa educativa, Ignacia? Fernanda Ignacia. Ya, es educativo que estemos. Ya, lo que leí tarde, perfecto. Fíjense que yo les dije, aquí vamos a cambiar el esquema, a cambiar el foco, y lo hemos venido haciendo. En esta clase también lo estamos haciendo, si ustedes se fijan. De hecho, para que haya reproducción sexual, los hongos nos enseñan que tiene que haber plasmogamia, fusión de células a variantes complementarios, cariogamia, fusión de núcleo y meiosis. Si tú no tienes eso, no puede hablar de sexo. Cuando se habla de sexo, droga y rock and roll, hay que tener claro que el sexo involucra plasmogamia, cariogamia y meiosis. Cuando hablamos de Sex and the City, hay que tener claro que esto involucra el sexo. Son procesos, ¿ok? Biológicos. Y las esporas sexuales reciben el nombre según el grupo, por ejemplo, los ascomicetes generan ascospora. Y la meiosis es un proceso que genera 4 productos meióticos. Los que no se acuerdan de ahí de las clases, échenle un repaso, no tengo tiempo, solo les puedo decir que lo más importante que ocurre en profase 1 de la división meiótica es la replicación y recombinación. Recombinan, y esto hace que los gametos tengan genes recombinados de los progenitores. Y por eso es que nosotros no somos clones de nuestros padres, porque nuestra especie se reproduce sexualmente. ¿Ok? Entonces, miren, acá tenemos reproducción sexual en hongo. Por ejemplo, acá tenemos, supongo que son núcleos de distinto color, porque son complementarios de alguna manera, son tipos de apareamiento complementario. Entonces, lo interesante es que producen feromonas, se atraen, hay plasmogamia. Ahí está la fase dicariótica. ¿Se acuerdan de la fase dicariótica? Les presento la fase dicariótica. 2 núcleos de distinto origen en un mismo citoplasma. Este es la hifa hija. Ahora, esta hifa forma una estructura como crochet o crochet, ¿se acuerdan del crochet de la abuelita? Ahí está el crochet de la abuelita, miren un ganchito con el que cosía la abuelita, pero esto, al hacer el crochet, va dejando semóticas que eventualmente experimentan cariogamia. Ahí está la cariogamia. Luego meiosis, ahí están los 4 productos meiosis, y cada uno de ellos se va a la esporita hija. Y la esporita hija, de las 4, 2 son tipos de apareamiento A y las otras 2 tipos de apareamiento alfa. Que en el fondo ya saben, ya se dieron cuenta a qué me refiero con A y alfa, ¿cierto? Ya, excelente, bien. Esto es una historia de amor. Así es como comienza el amor. Esta diapo yo le llamé sexo, cerveza y levadura, miren, que habla del ciclo reproductivo sexual, porque junta ambos. Bueno, ahora ya saben la relación que hay entre ellas. Entonces voy a comenzar hablándoles de esta celulita A que encontró ahí en un mosto, qué sé yo, o en el ambiente, digamos, sobre la superficie de una uva, se encontró con una celulita alfa. O a lo mejor en un paciente, pues en la cavidad oral se encontraron las dos.
Esta historia de amor entre A y alfa puede ocurrir en cualquier parte. La celulita A genera feromona A, pero tiene el receptor alfa. Y la celulita alfa, adivinen, genera la feromona alfa, pero tiene el receptor A. Por lo tanto, cuando se sienten, cuando se gustan, se atraen y generan lo que los técnicos llaman un shmoo, que en el fondo es un alargamiento citoplasmático, hasta que los citoplasmas se encuentran. El shmoo es como un besito a nivel microscópico, un micro besito. Se dan un besito y se fusionan, miren. Cada uno de ellos es un individuo que es una célula, una célula. Pero ahora ya no somos tú y yo, somos un dicarión. Ahí está. ¿Qué les parece? Esto es amor de verdad, po. Se comprometen con tutti en la relación. O sea, formamos un cigoto sí o sí, tú y yo ahora somos diploides, 2N. Antes éramos haploide, ahora vamos a ser diploide. Ojo que hay cepas, hay muchas cepas de levaduras mineras que son diploides, ¿eh? Que quedan ahí en estado dicariótico. O fusionadas, que experimentaron cariogamia, pero que no entran en meiosis. Pero que en algún momento, cuando hay condiciones adecuadas, por ejemplo, bueno, es al revés, no es que hayan condiciones adecuadas. En general, los hongos tienden a hacer reproducción sexual cuando hay falta de alimentos, falta de nitrógeno, falta de fósforo. Ellos razonan distinto a nosotros, ¿vale? Ninguno de nosotros está pensando en sexo si tiene hambre, ¿cierto? Porque desde el punto de vista biológico bueno, hay algunos que sí, pero esos son un caso patológico, digamos. Hay prioridades en la vida, ¿cierto? Obviamente. Entonces, fíjense que los hongos lo que hacen es que cuando entran en un estado de hambruna, deciden hacer meiosis, miren, ¿para qué? Porque ante todo, chiquillo, el sexo es un mecanismo que permite prevalecer como especie y dejar descendencia. Miren, ahí está. Y ahí están las 4 esporitas dentro de un asca. Por eso que este es un ascomicete. Les presento a Saccharomyces cerevisiae, el amor, la cerveza y las levaduras en una sola diapo. Entonces aquí yo siempre les pregunto a los alumnos, les digo, ya, pues imagínense que ahora, pónganse en este ejemplo, mire, imagínense que usted es una celulita alfa y está enamorada de la celulita A. ¿Y cómo va a estimularla para que hagan shmoo y después cariogami y meiosis? ¿Le va a cantar una canción? ¿Le va a escribir algún poema? ¿Le va a escribir un WhatsApp? ¿Qué es lo que haría usted? Dígame. Ya, pues. Le canta la vaca Lola a la Krishna. Qué buena. Ya, pero es que en materia de gusto no hay nada escrito. Le cantan. Mira qué interesante. ¿Eh? Bueno, yo me hice esa pregunta, pues, y yo dije, ¿qué le cantará una celulita a alfa, a una celulita A? Y la verdad es que voy a mostrarles, digamos, lo que hice porque me parece interesante que lo conozcan, solo por el afán de que lo conozcan, ¿eh? Pero les voy a pedir sí que alguno me encienda el micrófono para que me ayude a cantarla, así, pues. O, vamos, todos los que quieran, ahí está la canción, miren, este es el tema. Así que los invito a cantarla conmigo, miren. Solo en un afán pedagógico, obviamente, para entender esta pregunta que está detrás de cómo se atraen las levaduritas. Entonces, esto viene con música y diría más o menos así. Yeah. Saccharomyces fonsi. Oh no. Saccharomyces. Sí, sabes que ya llevo un rato detectándote. Tengo que hacer shmoo contigo hoy. Vi que tu feromona ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Ya. Tú eres el mat alfa y yo soy el mat A. Me voy acercando para fusionar. Solo con pensarlo se acelera el citoplasma. Ya me estás gustando más de lo normal. Todo mi citoplasma va pidiendo más. Vamos a hacer meiosis sin ningún apuro. ¿Cómo? Vamos ese coro.
Eso. Radio Microbiología. Su radio. Eso. Se volvió loco el profe Pato, ¿eh? Eso. Qué interesante, ¿ah? Qué bonito. Ya, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos con este ejemplo? Sí, un artista. Pucha, todos los años voy mejorando esta canción. Gaviota, no, así no es para tanto, Paulina. Gracias, gracias, María. Qué bueno, ¿les gustó? Sí. Qué bueno que les gustó, pues esa era la idea. Ya, pero espérense, si esto no para aquí. Esto sigue. Miren, a la celulita le pasan cosas, pues. Igual que como a usted, pues. ¿Qué le pasa a usted cuando ve a su partner de tipo de apareamiento? Cuando ve a la personita que le gusta, le pasan cosas, ¿cierto? ¿Qué cosas le pasan? Maripositas en el estómago. ¿Ah? Siente que las feromonas lo atraen. Miren, pues, ya llevo un rato detectándote, se detectan, se miran. Oh, que está linda esta levadurita, quiero puro sacarla a bailar para que bailemos, estemos cerquita. Claro, pues si esto, chicos, estas son las bases genéticas de la atracción sexual. Entonces, fíjense que la feromona ya lo estaba llamándome. ¿Y qué le dice? Tú eres el mat alfa y yo soy el mat. Ah, ¿qué le está diciendo con eso? Le está diciendo que son el uno para el otro, y que tienen que hacer schmoo, entrar en un proceso reproductivo sexual mediante, ya lo dije, cariogamia, plasmogamia, meiosis, porque esas son las tres características del sexo. ¿Ah? Ojo con eso, eso no enseña la microbiología. Y después quiere hacer meiosis sin ningún apuro. Entonces aquí están todos los conceptos más importantes del tipo de apareamiento sexual. Y lo que quiere decir esto, chicos, es que el tipo de apareamiento sexual en levaduras es básicamente el mismo que en seres humanos. Pero, profesor, ¿cómo dice esa tontera? ¿No ve que? No, profesor. Ahora sí que se volvió loco, profesor. Se volvió loco el profe Pato, ¿cómo está diciendo eso? O sea, usted quiere comparar una célula de levadurita, la misma que sirve para hacer pan y cerveza, con las cosas que yo siento cuando veo a mi partner de apareamiento. Sí, pues, eso es lo que quiero decir, pues. Por eso es que tienen que cambiar el foco. Miren, les voy a contar una pequeña historia. Exacto, tiene que ver con química, pues, Yerko. Sí, esto es química, es un ambiente León Grammy. ¿Qué es un Grammy, María? ¿Qué es un Grammy? Un Grammy. Levadurita chica. Sí, esto es, chicos, las bases moleculares del amor, del sexo, de la... un premio de música, el Grammy, ya. Se los agradezco mucho, pero no necesitamos, el mayor premio es que ustedes se acuerden de los esfuerzos del profe Pato para que aprendieran. Miren, fíjense que lo que ocurrió es que cuando se secuenció el genoma humano, a alguien se le ocurrió tomar el gen que codifica por el... ¿Se acuerdan que les hablé de la celulita alfa que tenía un receptor A? Bueno, este receptor A, que está en la celulita alfa, que reconoce la feromona A producida por la celulita A, se secuenció y se comparó con el genoma humano. Y usted y yo, todos, tenemos un homólogo. Entonces les presento al receptor serpentin, 7 dominios transmembrana, por el que codifica el gen STE en levadura, que está acá. Bueno, se secuenció el gen que codifica por este receptor transmembrana y tenemos un homólogo 100% que está ¿dónde? En su ojo, pues. Ahí les presento el bastoncito, miren. El bastoncito son células que están en su retina y que le permiten a usted mirar. Mis bastones, cuando llega mi partner de apareamiento en la tarde y me dice, oye, ¿le hiciste la comida a las niñitas? Yo le digo, sí, mijita, se lo hice, lo tengo listo. Pero me pasan cosas cuando la veo, po. Me pasan cosas. Y esas cosas que me pasan por la misma molecularidad que le pasa a la celulita A cuando ve a la celulita alfa. ¿Cómo quedaron?
son los mismos mecanismos, digamos, moleculares. O sea que el tipo de apareamiento complementario sexual en humanos y en hongo es muy parecido, es básicamente lo mismo. De hecho, estos receptores tipo transmembrana responden a luz, lógico, generan imágenes en el lóbulo occipital de mi cerebro, por lo tanto yo veo. Lo que pasa es que es un poquito más evolucionado que el de la celulita A, digamos, pero yo también genero receptores, los mismos receptores, solo que genero una imagen más compleja en mi lóbulo occipital y en el cerebro, digamos, ¿cierto? Fíjense, acá tengo la mayoría de estos receptores transmembranas se asocian a proteína G. Y estas proteínas G activan una cascada de señales de transducción que activan activadores transcripcionales que preparan a la célula para hacer, porque no es llegar y hacer plasmogamia, hay que tener recursos, hay que tener C, hay que tener proteínas de unión. Por lo tanto, hay todo un programa de expresión génica que se activa en presencia de el partner de apareamiento complementario y la feromona que es captada por mi receptor, que es exactamente lo mismo. Lógico, porque yo veo a mi partner de apareamiento pensando, voy a invitarla a comer, a ver cuánta plata necesito. Claro, yo empiezo a pensar, por cierto, y tengo que sacar cuentas, pues. O sea, y a veces sale caro, ¿ah? A veces sale caro. Y miren estos dos cómo se miran ahí. Díganme si no están a punto de hacer SMU. Claro, si es lo mismo, son las bases moleculares de estos procesos de reproducción. Lo que pasa es que, claro, nunca lo vieron como lo están viendo en esta clase, pidiéndoles que hagan y que vean los mismos procesos tanto en humanos como en levadura. Pero si llega a ver eso, eso que se parece, estamos al otro lado. Miren, les presento el receptor transmembrana. Esto es levadura. ST2 es el receptor alfa y ST3 es el A. Entonces acá está la feromona, A o alfa, ¿cierto? Y mira, está asociada a una proteína G, que al llegar la feromona activa la cascada de fosforilaciones de proteína G que fosforila ST20, este intermediario fosforila ST11, que es una MAP quinasa, que fosforila a su vez a ST7, que es una MAP quinasa, que a su vez fosforila FUS3 o KSS1, que es una MAP quinasa, y que al final del día activan respuestas de apareamiento. ¿Por qué? Porque FUS3, estos últimos actúan como activadores transcripcionales que se van al genoma de la levadura y le dicen, genes de apareamiento, actívense. Y se activan, pum. Bonito, ¿ah? Estas son las bases moleculares del amor, pues chiquillos, y que son universales, ocurren tanto en la levadura como en los seres humanos. Miren, hay un receptor que aún no se describe, pero que está presente en algunas levaduras que generan enfermedades y que genera, y que a partir de otras vías, las RAS y las CDC, estas CDC son ciclinas, es decir, proteínas que controlan el ciclo o el ciclo de vida de la célula, y que también activa ST20 con ayuda de otras proteínas, y que también activa ST11, ST7 y KSS1. Aquí lo único que falta es la proteína ST5 que actúa como scaffold, pero esto es otra vía de señales que lleva a desarrollo pseudofal invasivo. ¿Se acuerdan cuando les comenté que hay levaduras que cambian, hacen un switch morfológico, pasan de levadura IFA? ¿Y para qué, profesor? Para unirse mejor a los epitelios, pues ser más patógenas. Bueno, estas son las bases moleculares, pues. La levadura capta algo que hay en el suero. Entonces imagínense que usted es una levadurita y llegó al epitelio. Algo hay en el epitelio que activa un receptor de su membrana y lo hace desarrollarse como IFA para unirse mejor a ese epitelio y desarrollar una candidiasis. Luego, lo que estoy diciendo es que los mecanismos moleculares que llevan a la respuesta de apareamiento son los mismos que llevan a la enfermedad, es decir, al desarrollo pseudofal, invasivo y respuesta de crecimiento en respuesta a la presencia de factores de hospedante. ¿Qué le parece? Por lo tanto, tenía razón, Dios no juega a los dados. Lo que los microbiólogos y los genetistas decimos es, Dios juega a los legos. Han jugado los legos, ¿no? Los legos, esta estructura con las cuales acá las niñitas, la mía toma el lego y hace un avioncito, con la misma estructura hace un dinosaurio, y con la misma estructura hace un edificio,
o un auto. ¿Y qué significa eso, profesor? Bueno, significa que Dios no tiene que echar en otras cosas. Basta con unas pocas, pero que las reorganiza de distinta manera, igual que si estuviera jugando a los Legos, y genera procesos biológicos eh, con un mínimo de unidades, haciéndole muy pequeñas variaciones. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nos enseña esta clase, pues, y la microbiología y la biología molecular. Fíjense que estos receptores pueden responder a glutamato, a lípido, a péptido, y en última instancia siempre están asociados a proteínas que se activan, adenilato ciclasa, canales iónicos, enzimas, etcétera, y van hasta el núcleo porque actúan como factores de transcripción y que regulan la expresión de programas génicos, programas de expresión génico. ¿Ah? Esto es universal, lo deben haber visto, ¿cierto? Y está acá. Ahora, esto va de la mano con la formación de la espora. Ahí tienen los 4 productos meióticos, miren. Este es el asca de la levadurita. Pero va de la mano con el comportamiento de los cromosomas, porque estos son eucariontes, tienen cromosomas. Entonces, les presento la división de los cromosomas homólogos, meiosis 1. Y meiosis 2 les presento la separación de las cromátidas hermanas. 4 cromátidas hermanas, una para cada una de las cosporas. Y esto va de la mano con programas de expresión génica. Está el gen IME1, que es un gen early, que comanda. Esto es como el capitán Arturo Prat. Dice, ¡al abordaje, muchachos! ¿Qué les parece? Interesante. Y así es como comienza todo esto. ¿Preguntas? Profe, Sí. que me surge una duda, por ejemplo, en la vida humana o la que conocemos, tenemos más familiarizada, la cantidad de cromosomas es relevante para la viabilidad, o sea, como para ver si es que en algún momento pueden seguir teniendo descendencia. ¿En los hongos pasa algo parecido o no corre esta regla con ellos? La regla del número de cromosomas. Sí, Sí, correcto, porque lo que pasa es que en la meiosis, mira, se tienen que aparear los cromosomas homólogos de de la madre y del padre. Mira, aquí está. Es lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo 46 cromosomas y mi célula haploide tiene 23 cromosomas, eh, estos 23 de la madre más los 23 del padre, cada homólogo tiene que aparearse, porque los cromosomas bailan. Durante la meiosis los cromosomas se sacan a bailar, se disponen del ecuador celular, es un verdadero baile. Y después de este baile recombinan trocitos. Le dicen, toma, yo te doy mi bracito, ya, yo te doy un pedacito de mi pierna, le dice el otro, el cromosoma de la madre al padre. Ah, y el cromosoma al padre le dice, bueno, si tú me vas a dar un pedacito de la pierna, yo te doy un pedacito del brazo. Y recombinan parte. Pero eso pasa porque tengan el mismo número de cromosomas. Cuando no tienen el mismo número o tienen estructura distinta, no hay apareamiento y no hay viabilidad de las células gaméticas. Y por lo tanto no hay viabilidad del cigoto. Si todos nosotros estamos aquí escuchando esta clase es porque teníamos en las células gaméticas que nos originaron los mismos números de cromosomas, excepto que entre algunos de nosotros, que puede ser, haya un Down, o haya alguien con síndrome de Patau, o haya alguien con Klinefelter o con Turner, porque eso hace que no tengamos, pero eso ocurre para un solo par cromosómico, no para todos tampoco, ¿vale? Eso ya tiene que ver con genética humana, pero corren las mismas reglas. Tienen que ser los mismos números de cromosomas en las células de padre y madre para que puedan los cromosomas aparearse y resolverse de manera efectiva. Eso. ¿Queda más o menos clara la respuesta, cierto? o sea que entre los hongos es lo mismo, pues deben haber como una cierta especie que sea más o menos igual, no es como que Exacto. cualquier Sí, sí, hongo sí. pueda... No es, acuérdate que estos tienen especies, son eucariotas. No son como las bacterias, que las bacterias tienen menos barreras para intercambiarse porque ellas hacen conjugación o tramposones, se los intercambian y pueden ser entre especies distintas de bacterias. Acá no. Acá en eucariotes la cuestión se pone más brígida en el sentido que hay más restricciones al apareamiento, porque esto es apareamiento sexual. ¿Ah? ¿Vale? Y el apareamiento sexual requiere que sea dentro de la misma especie.
¿Por qué? Porque está supeditada a que los partners de apareamiento tengan mismo número de cromosomas. Igual buena tu pregunta, Yerko, porque viste, me permitió explicar varias cosas que tienen que ver con diferencia entre eucaria y procaria. Gracias, Ya, la profe. María Fernanda nunca más va a volver a escuchar la canción de la misma forma. No, pues si todos se la aprenden, tienen que aprendérsela para la clase, ¿eh? Pues de esa canción salen al menos 3 preguntas para Solemne 2. Ya. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, estos son experimentos, miren, donde se mide el nivel de RNA mensajero, que es Northern Blot, y se puede ver claramente cómo, por ejemplo, el gen de MS1 empieza a las 2 horas, el SPS1 empieza a aparecer a las 5 horas. Estos son genes early. Pero hay otros, como el SPS100, que aparece en la maduración de espora, como a las 11 empieza a aparecer, a las 11 horas después de la... Miren, el punto 0 es el punto en que hicieron SMU, y de ahí se empieza a generar un programa de expresión génica, ¿se acuerdan? Eso es lo que quiere decir esto, que hay genes early. Ahí están, miren, los genes early 1, early 2, metabólico, ahí están los patrones de genes. Y en este paper de Chu, miren, primero se habían descrito como 4 grupos, bueno, ahora hay 7. Y lo que se está haciendo aquí es un programa de disección genética, es decir, están haciendo una disección genética del proceso de producción de esporas, de meiosis. Y se han encontrado todos esos genes y se le han puesto, ahora hay un early 2, un early mid, un middle late y después un late. ¿No? Aparecieron 3 grupos más de expresiones de genes basados en la hora a la que aparecen dentro de, el proceso de reproductivo de la levadurita. ¿Qué les parece? Ya, lo más interesante es que se han clonado estos genes y se han buscado homólogos en humanos. Y existen. Adivinen dónde están los homólogos en humanos de muchos de estos genes que están acá. ¿A alguien se le ocurre dónde están o no? Vamos, digan, tírense alguna idea. No, a nadie se le ocurre. Estos genes que están acá, chicos, que forman parte del proceso de esporulación en la levadura, son los mismos genes que que participan en el proceso de gametogénesis. Si en el fondo, cuando lo que la está haciendo la célula diploide al esporular, es que está generando gametos, solo que la levadura, los gametos son en sí individuos. Porque lo que pasa es que en nosotros el ciclo haplodiplonte hace que la fase haploide esté reducida a cuando éramos un espermio y un óvulo, ¿cierto? Y listo, y nadie se acuerda de la parte haploide, pero fue fundamental. Bueno, para ellos la fase haplodiploide, la haploide es tan importante como la diploide porque ambas son fases unicelulares, pues chiquillos, ese es el tema. Ellos tienen una parte de su vida que viven como haploide y otra parte que viven como diploide. ¿Se fijaron o no? Pero es lo mismo que nosotros, es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, no se le olvide más, la esporulación y la gametogénesis están relacionadas. Ya, la reproducción sexual se da también en otro grupo de hongos que, como ya he visto, por ejemplo, ahí está la estructura que se forma, ahí está la IFA alfa, la IFA, en este caso se llama menos y más, ahí está, mating type menos y mating type más, pero es lo mismo. Y se encuentran las hifas apareantes y forman esta estructura preciosa dentro de las cuales están las esporas sexuales. Pero ojo que esta también se puede reproducir por esporulación asexual. Entonces tenemos 2 caminos: esporulación sexual por partner de apareamiento, plasmogamia, cariogamia, meiosis, y esporas sexuales meióticas. Y tenemos otra vía que es, me las banco solo, hago mitosis y esporas sexuales y reproducción asexual. Sí, pues, están las 2 opciones. Esta levadura que está acá, durante mucho tiempo no se sabía cuál era el ciclo sexual hasta que se descubrió. Miren, ahí tienen el holobasidio y acá tienen las basidiosporas externas. Por lo tanto, este es un basidio misete. ¿Y qué están viendo ahí? La fase sexual, porque estoy viendo esporas meióticas. Y si hay meiosis es porque hay sexo y porque hay presencia de tipo de apareamiento complementario.
les presento a Fafia rhodosima, después se cambió el nombre a Xanthophyllomyces dendrorose, una vez que se describió la fase sexual, y estas son las levaduritas con las que yo trabajé en mi tesis de doctorado. Esta es la cepa wild type, y yo busqué mutantes y encontré mutantes rojos, que súper acumulaban en el pigmento astaxantina, por eso que son rojos. ¿Y ese pigmento para qué sirve, profesor? Es el pigmento que se le da a los peces en la suplemento alimenticio de la salmonicultura, pues chiquillos. Que este le da el color salmón a los peces. Es la única levadura que se conoce hasta ahora que produce la astaxantina. De hecho, ahora estas cepas están formando parte de un proyecto Innovacorfo, donde están tomando el pellet directo de esta cepa y se las dan a los pececitos y están estudiando cómo funciona, porque, claro, alimentar a los peces sale súper caro, es la parte más cara, digamos, de todo el sistema. Entonces, miren, acá está, esto al microscopio óptico nomás, miren, ahí está. Se fijan, y ahí están las dos basidiosporitas y el holobasidio. Y ahí están algunos trabajos que salieron de producto de esta tesis. Desarrollo del ciclo reproductivo sexual de Xanthophyllomyces dendrorose. ¿Y por qué le cambiaron el nombre, profesor? Porque Fafia rhodosima era el estado anamorfo. Y ahora al encontrar o describir la fase sexual, tú puedes decir que has encontrado el estado teleomórfico y por lo tanto se le cambió el nombre a Xanthophyllomyces dendrorose. También tenemos, este es del Journal Microbiological, este es del Antoine van Leeuwenhoek, complementación con nuevos marcadores genéticos en Fafia rhodosima. Estos marcadores genéticos son nuevas cepas que acumulan distintos pigmentos. Este amarillo porque acumula beta-caroteno. Este es blanco porque acumula fitoeno, que está en la fase inicial de síntesis de astaxantina. Y esta que está acá, en naranjita, es la cepa wild type. ¿Vale? Y hay hay unos libros también. Salieron harta información interesante sobre esta levadura, que es de interés industrial, ¿ok? Y es una herramienta biotecnológica. Pero no se conocía su fase sexual. Bueno, ahora se las presento. Estas son fotos al microscopio electrónico que se tomaron ahí en la Facultad de Ciencias de la Chile. Y ahí se ve entre basidiosporitas. Lo más probable es que la cuarta se haya soltado, digamos, mientras se estaba haciendo la preparación de la muestra. ¿Ok? Ahora, estos hongos tienen distribución cosmopolita, sirven para un montón de cosas industriales. Y aquí hay otro huevito de Pascua. Dice, ¿cuál de los siguientes tipos de reproducción asexual es comúnmente encontrada en levaduras? Gemación, fragmentación, conidiogénesis, esporangioconidios. Vamos, ¿cuál es la alternativa? Díganme. ¿Alguien se le antoja ahí? Ya, perfecto. Es la A, ¿cierto? Están todos claros, ¿no? Ya, por lo menos el Jorge, la Sofía, la Javiera. Me dicen que es la A, veamos. Ya, correcto, miren. Y más encima ahí les muestro, miren, cómo está llamando. Esa es una yemita, les presento una célula hija. Esta es una célula de levadura que se reproduce por mitosis asexualmente. Perfecto, alternativa A, muy bien. Nunca olviden que estos hongos tienen roles ecológicos súper importantes como descomponedores, ¿cierto? También son importantes desde el punto de vista industrial y como alimento. Pues miren qué cosa más rica estos champiñones. A mí me encantan los champiñones. Cuando hago lasaña, la carne molida, le echo champiñones y queda exquisito. Lo que pasa es que a mis hijas no les gustan mucho los champiñones, pero se las mezclo con la lasaña ahí y se la comen enterita. Miren, son súper grandes, algunos. Sí, son muy ricos estos champiñones. Ojo que en Chile se comen muy pocos hongos, en comparación con países como Holanda, en que per cápita se consumen 10, 15 kilos por habitante. Aquí en Chile estamos con menos de 1 kilo al año. O sea, nos falta mucho todavía. Miren, a mí me tocó trabajar en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y conocí a un grupo que era liderado ahí en la línea Quilamapu, que está en Chillán, por el doctor Andrés Franz, y en el laboratorio de Andrés Franz lo que hacen es que buscan hongos entomopatógenos. ¿Se acuerdan que les hablé del grupo Entomostigomycete en un nombre raro? Bueno, ahí están estos hongos. Y lo que pasa es que hay muchos frutales que son atacados por insectos.
Y lo que están buscando son hongos que ataquen a estos insectos y que puedan ser usados como biocontroladores. ¿Y por qué? Como parte de un programa de una agricultura más sustentable con el medio ambiente, donde ya no se usan pesticidas, y los pesticidas son muy tóxicos, chiquillos, sobre todo los pesticidas químicos, ¿ah? Y los hongos son más naturales. Entonces, miren, acá se está usando el mismo. Yo siempre les pregunto que miren lo que hay de fondo, digamos. A ver cuál es el enfoque acá. Acá el enfoque de los investigadores es el mismo enfoque que usó la protagonista de la película Aliens versus Depredador, po, que ella dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice. Ah, y así se hace amigo con el depredador, porque con el Aliens no se podía negociar, ¿cierto? Entonces eso es interesante, ¿no les parece? Eh, bueno, y también, sí, los hongos ostras, Javiera, yo he probado. Son muy, muy ricos, parecen carne incluso. Ya, y también tenemos un montón de hongos que tienen efectos negativos. Ahí está la micotoxicosis, el LSD. ¿Han escuchado hablar del ácido lisérgico? Viene de un hongo, po. Y claro, a ti te venden una estampilla, digamos, y tú tomas la estampilla, te la pones en la lengua y botas el LSD de los. Me han contado. Y bueno, hay un montón de otras sustancias neurotóxicas, obviamente, que de hongo, ¿no? Daño hepático y renal. Y el misetismo, que ya dijimos, eran comer hongos venenosos por accidente. Pero aparte de eso, hay un montón de sustancias psicoactivas, como por ejemplo los hongos psilocibios. Alguien me preguntó de eso. ¿Ah? Bueno, el profe Pato, como ustedes sabrán, no necesita consumir este tipo de hongos para ser loco. Él es loco por naturaleza. ¿Ah? Como que algo le pasó ahí en su infancia, a lo mejor se le cayó de la cuna el papá, anda a saber tú. Ah, pero algo le pasó y no necesita consumir estas cosas. Mira, las psilocibinas son sustancias psicoactivas y estos hongos son conocidos de tiempos inmemoriales por los incas, los aztecas. Ellos lo usaban para comunicarse con sus dioses, para tener viajes astrales. De hecho, se ha propuesto que en individuos con esquizofrenia o con daño neuropsiquiátrico grave, los hongos psilocibios pueden ser utilizados para resetear el cerebro. ¿Qué significa eso en términos prácticos? No tengo idea, pero suena power, ¿eh? Resetear el cerebro, pues imagínate, de alguien que está con un problema grave, digamos, interesante. Hay que seguir estudiando esto. Exacto, a eso voy, pues se utiliza para terapias psiquiátricas, para gente que tiene problemas psicológicos graves, digamos. Y aparte de eso se utiliza como agente para hacer, digamos, prácticas de. Hay gente que le gusta ir por el mundo probando estas cosas, un turismo aventura, digamos, asociado a sustancias psicoactivas. También es válido si alguien lo quiere hacer. A mí me da susto porque luego sin ninguna cuestión, imagínense, se me dan algo mal, no quiero ni pensarlo, ya. Ya, en resumen, estas micosis entonces pueden ser generadas por un montón de hongos y tienen tres formas de crecimiento y pueden haber levadura, pueden haber hifas y pueden haber, bueno, ahí están los filamentosos, ¿cierto? Y también pueden haber hongos dimórficos. Esas son las tres formas de crecimiento. Lo que les quiero llamar la atención respecto a esto, mira, hay mucha gente que se queja que tiene alergia. Y la alergia siempre le echan la culpa al pobre plátano oriental y a veces son las esporas de hongo que están asociadas al plátano oriental, po. Ese es el problema, no es la espora del plátano, es la espora del hongo. Y ahí se conocen un montón de hongos. Mira, por ejemplo, ahí hay un baño mal lavado y esas cosas negras que aparecen ahí son aspergillus. Los aspergillus generan aflatoxina. La aflatoxina puede inducir traqueitis, traqueobronquitis mediada por inmunoglobulina E, asma, micosis broncopulmonares alérgica, neumonitis por hipersensibilidad, rinitis, conjuntivitis, un montón de cuestiones, chiquillos. Y hay gente que responde muy mal porque su inmunología está muy afectada. Y tienden, como yo, por ejemplo, de repente a complicarse y se les tapan las vías aéreas, les cuesta hablar. ¿Ah? Y hay un montón de hongos ahí de géneros que hacen esto. Ahí ya les muestro cómo el honguito está creciendo, miren. ¿Ok? Hay otros hongos que crecen en el pulmón, mira, el aspergiloma.
otros que crecen en la cara, por eso lo vamos a ver con más calma la próxima clase. Ahí está la nomenclatura, mira, micota es por división o filum, por ejemplo, filum ascomicota. Clase termina en micetes, por ejemplo, Eurotiomicetes. Orden termina siempre en ales, Eurotiales. Familia Aceae, ¿se acuerdan la familia Enterobacteriaceae en bacterias? Bueno, acá es lo mismo, en la familia, en este caso, Trichomonaceae, y luego viene los géneros, que es Penicillium, y la especie que es Penicillium roqueforti, de la cual se obtuvo la penicilina y que sirve para hacer unos ricos quesitos también, ¿cierto? Y hay hongos productores de micosis superficiales y al igual que bacterias tienen factores de virulencia, se adhieren, tienen enzimas. Ahí te les presento un biofilm de cándida, donde hay algunas cándidas que empiezan a desarrollar como hifas. Ahí está la foto al microscopio electrónico, obviamente, y acá está el esquema de cómo van llegando las primeras y después otras empiezan a generar hifas y esto le permite adherirse mejor a los biofilms orales, por ejemplo. Ejemplo, candidiasis subprotésica, debajo de la prótesis, candidiasis pseudomembranosa, ¿ah? Y el paraíso de los hongos, todos sabemos dónde está, en los problemas de higiene, en la lengua, en los pies, en los deportistas que visitan lugares a veces que no tienen la debida higiene, ¿ah? Y que todo esto, hongos o enfermedades micóticas, se tratan con, vamos a tener una clase de antimicóticos, así que no se preocupen, se tratan con familias de antifúngicos, los azoles, la elilamina, uno de los más conocidos, el ketoconazol. Bueno, eso sería, muchas gracias. Así son los hongos en mi ducha, dice el animador del History. Tienes que ver más allá del alcohol. Los hongos son... Bueno, este personaje lo he mostrado antes, ¿cierto? El personaje ahí de Morpheus, de la Matrix. Ahora estamos viendo la Matrix de los hongos, ¿cierto? Y estamos viendo más allá y cambiando el foco. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. ¿Hay alguna pregunta? A propósito, perdí la noción del tiempo. ¿Cómo estamos de hora? ¿Estamos bien o no? Solo quiero ver... Ah, estamos súper bien, pues. Son las 15:50. Estamos en 8 minutos. Ya, chicos, entonces, en 8 minutos, bueno, no, demos los 10 igual. Nos pasamos en 8 minutos. Por lo tanto, son las 4, a las 4, empecemos a las 4:12. ¿Les parece el siguiente para que vayan a tomarse algo, un cafecito? Yo voy a prepararme un café y vuelvo y seguimos con la segunda parte de hongo, ¿vale? Ya, de nada, pues esa es la idea. Ya, chicos, vayan a descansar y de ahí seguimos. Échenle, piensen, digamos, qué preguntas tienen. La otra clase que viene un poquito más cortita, así que va a haber tiempo para unas preguntas. Ya, démosle. A descansar 10 minutos y volvemos luego. Les voy a mandar otro link, sí, porque si no me queda muy pesada la clase para después subírsela, ¿vale? Ya, nos vemos. Chau, chau.